En estas vacaciones de fin de año tuve la oportunidad de hacer un viaje que quería hacer hace meses para ir a visitar a una amiga del alma, de esas que solamente nos regala la maternidad, esa amiga mamá. ¿Por qué digo del alma? Porque es que cuando tenemos amigas que conocimos en la maternidad, compartimos el dolor de ser mamás. Y ojo, no me vayan a malinterpretar, la maternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero también ha sido doloroso y eso activa muchísimo las neuronas en espejo. Pues le cuento que hace unos años, cuando me volví mamá de 2, que es un proceso neurocientífico bastante complejo, conocí a esta mujer maravillosa, empezamos a vernos, a salir, también tenía 2 hijos de la misma edad de los míos, las familias muy parecidas, y estábamos construyendo esa amistad cuando de pronto ella se tiene que ir del país con su familia. Seguimos comunicándonos por WhatsApp, pero no era suficiente y empezamos a cruzar fronteras para vernos. Bienvenidos a este episodio. La distancia se mide en kilómetros, pero la amistad se mide en oxitocina. Esto es Brainfulness Podcast. Para empezar, les quiero confirmar, esto no es un tema emocional, vamos a hablar de ciencia. Las amigas y los amigos son literal salud cerebral, pero en todos los estudios científicos que encontré siempre prevalece la calidad sobre la cantidad. Empecemos con datos. Hace 20 años en la Universidad de Marsella en Francia hicieron un estudio para ver con resonancia magnética funcional cómo el cerebro reaccionaba a diferentes imágenes. Entonces le ponen a las personas a evaluar fotos de un famoso, Madonna, de un desconocido, de un hermano y de un amigo. Y encontraron algo increíble. Cuando vemos a un hermano o a un amigo cercano, en el cerebro pasa exactamente lo mismo. El hipotálamo se enciende y empieza a liberar oxitocina, que es la molécula del amor. Y por allá en el siglo X a.C., el famoso rey Salomón escribió en un proverbio: el amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Y hay amigos que son como hermanos. Yo pienso en la vida del rey Salomón. Este hombre era multimillonario. Yo no creo que tuviera ni muchos amigos, ni hermanos tan cercanos, y posiblemente vivía en muchos tiempos de angustia. Miren que esto es llamativo porque a veces estamos más cercanos incluso a amigos que a nuestros hermanos, que a la familia. De hecho dicen que los amigos es la familia que uno elige. Yo no tuve hermanas, tengo 2 hermanos a los que amo, pero en mi infancia mi cerebro creció al lado de mi mejor amiga de la infancia. Íbamos de un lado a otro juntas. En el pueblo donde vivíamos estábamos tan cerca siempre, tan juntas siempre, que decían que ya era difícil diferenciarnos. De hecho, empezamos incluso a parecernos físicamente. Éramos enamoradas, pasábamos todo el día juntas y cuando llegaba la tarde, llegábamos a la casa, yo no sé si ustedes recuerdan, cuarentones y mayores, que no existía celular, que no había un teléfono móvil, sino que el teléfono era fijo. No sé cómo lo llaman en otras partes de América Latina, pero el teléfono estaba conectado a un cable en una mesita de la casa y uno se pegaba a hablar ahí. Y yo hablaba horas en ese fijo con mi amiguita y mi mamá me decía: ¿pero de qué hablan si todo el día estuvieran juntas? No queríamos como despegarnos, no queríamos como soltar esa conexión. Y quiero hablar precisamente de la conexión que existe y que podemos cultivar, o que de hecho hemos cultivado durante años con amigas, y porque el contacto físico es poderoso. Yo hablo mucho de esto en mis reels, de lo que implica un beso, un abrazo, cogernos de la mano, incluso el acto sexual. Pero le quiero contar ahora a ustedes la historia de 2 hermanitas gemelas prematuras muy famosas que se llaman Brielle y Kyrie Jackson. En 1995 ellas nacen en Massachusetts, y las 2 eran prematuras, pero había una que literal estaba muriendo, estaba muy enfermita, y cada niña tenía que estar en su incubadora. Ese día, viendo a esta niña cómo se deterioraba, que se estaba muriendo enfrente de ellos, una enfermera osada decide hacer algo que nadie nunca había hecho en Estados Unidos, y es meter a su hermanita sana, la más fuerte, junto a la otra en la misma incubadora. Cuando estas 2 niñas se pegan, cuando hay un contacto piel con piel, la fuerte abraza a la débil
Y ese abrazo se conoce como el abrazo de rescate, porque inmediatamente el abrazo ocurre, inmediatamente los signos vitales de la que estaba enfermita empiezan a mejorar. Y las dos sobreviven, están muy jóvenes, ellas nacieron en 1995. Cuando empecé a leer de este tema dije, wow, entonces ahí es cuando empieza el método canguro. Y no, señores, me encontré algo que me llena de orgullo porque esto se describió en Colombia. 20 años antes, en 1978, en el Hospital Materno Infantil en Colombia, había una crisis, llamativo, una crisis de salud en América Latina. Habían detectado que el 70% de los niños que nacían con bajo peso al nacer, que eran prematuros, morían de infecciones. Pues resulta que por necesidad en Colombia, desde los años 70, metíamos hasta 2 o 3 bebés en una incubadora. Entonces se contagiaban los unos con los otros y finalmente fallecían. Y hay un pediatra, que es el doctor Sanabria, que decide, venga, este niño nació antes de tiempo, su diseño original era que estuviera todavía dentro de su mamá, provoquemos que ese contacto con su mamá continúe piel con piel. Y él empieza a poner a estos bebés diminutos en el pecho de su madre para buscar el calor humano. Obviamente la oxitocina, la lactancia materna se promovía también y estos niños empezaron a sobrevivir. Entonces estas gemelitas Jackson en Estados Unidos hacen que 20 años después el método canguro descubierto en Colombia se haga mundial y que sea un éxito. Volviendo a la historia de mi viaje, yo no me estaba muriendo físicamente, pues, o sea, yo viajé a abrazar a mi amiga porque lo necesitaba, pero siento que hubo un rescate emocional. Y vean que cuando nosotros abrazamos a alguien, yo a veces abrazo a pacientes, uno no sabe quién necesita más el abrazo, si el paciente o uno, pero hay un intercambio eléctrico potente. Entonces hasta acá sabemos que los amigos liberan oxitocina, eso no es nada nuevo, ya lo sabíamos, pero quiero que entiendan que la oxitocina, que es esta que llaman la hormona del amor, es la que construye las vías neurales junto con la dopamina. ¿Sí? Por eso estos niños sobrevivían con cerebros sanos, porque la oxitocina va jalando la vía neural, va construyendo. La oxitocina nos calma, apaga el cortisol, apaga la tormenta, la amígdala cerebral se apaga. Es casi como una benzodiazepina, tiene un efecto casi sedante. Ustedes se han dado cuenta que un domingo arrunchado en la cama con su esposo, con sus hijos, bajo la lluvia, le da sueño. Es la oxitocina actuando en nuestro cerebro. Pero la oxitocina no solamente genera toda esta calma y todo este bienestar en el instante, sino que reduce el riesgo de muerte. Y acabo, y esta es la razón por la que quise hacer este episodio, y es por el estudio que les voy a contar ahorita, que me parece fascinante. Viajemos de nuevo a Estados Unidos, esta vez a la Universidad de Harvard, y les voy a hablar de la cohorte, una de las cohortes más grandes del mundo, que es el estudio de salud de las enfermeras. Si ahorita hay una enfermera escuchándonos, bienvenida, gracias, permanece con nosotros, las admiro por esa capacidad de servicio. Este estudio evaluó enfermeras de todo Estados Unidos, es un estudio gigantesco, y en uno de esos bracitos evaluaron mortalidad y encuentran que las mujeres, en este caso era un grupo de mujeres, que se ven una o más veces a la semana con amigas, tienen un riesgo de mortalidad menor, significativamente menor. Adivinen cuánto, 3 veces menos riesgo de morirse. Y esto es un estudio muy serio, con epidemiólogos realmente profesionales, sacaron factores de confusión, cualquier sesgo. Encontrarnos con alguien, fortalecer esa amistad nos salva. No solamente protege nuestro cerebro, como les acabo de decir, sino el corazón. En este estudio las personas habían tenido infartos y sobrevivían si se veían una vez a la semana o más con sus amigas. ¿Y saben por qué es importante que no nos veamos así como yo estoy haciendo como en meses, sino semanal, que sea frecuente, un riego intensivo? Porque cada día en nuestro cerebro de adultos, aunque tengamos 40, 80 o 90, se crean 700 neuronas en cada hipocampo, ¿sí? Eso suma 1400. Pero estas neuronas son babies, o sea, ellas tienen que conectarse y crecer porque si no mueren
Todos morimos en aislamiento, en soledad. Las neuronas igual. Pero para que las neuronas se conecten necesitan esa conexión social. Entonces, cada sábado que te encuentres con tus amigas, acuérdate que estás conectando por ahí unas 9.800 neuronas nuevas, las de esa semana, que las estás conectando cada vez que abrazas, cada vez que te ríes, cada vez que lloras, cada vez que escuchas a esa amiga. Ahora, la última perla que para mí es maravillosa y que me ha servido muchísimo en la vida diaria es que nuestro cerebro, tal vez eso es lo que más me gusta de la neurociencia, funciona como un detective. El cerebro humano crea realidades. Podemos engañarlo de muchas formas. Ustedes han visto esos juegos visuales en donde uno ve cosas que no son. El cerebro busca pistas y va reconstruyendo escenarios y le dice a uno, esta es la realidad. Y para hacerlo, hay dos teorías sociales. Una es la validación externa y la comparación social. Es decir, cuando el cerebro no está seguro de algo, recurre a otro testigo, a otra persona. Yo les voy a poner un ejemplo simple. Yo me levanté esta mañana y dije, ¿cómo estoy de linda? Me arreglé para este podcast, me maquillé y dije, estoy muy linda. ¿Qué dijo mi cerebro? Ay, está emocionada, se levantó animada, tiene buena autoestima, durmió bien ayer. Para el cerebro, la voz interior mía no es tan fuerte. Pero a los 5 minutos mi esposo me dijo, estás linda. ¡Ah! Ahí sí mi cerebro lo creyó a la primera y liberó dopamina, porque él dice, esto es un externo, este es un tercero, esto no es ella ni soy yo, este es otro que está validando, esto es una realidad, ¿sí? Y yo siempre hablo de cultivar la voz interior y de cómo debemos hablarnos bonito, pero a veces no es suficiente. El cerebro está diseñado para escuchar también los que dicen otros, especialmente ese circulito pequeño de 4 o 5 personas que te rodean. El esposo, los hijos, el amigo, el hermano, la mamá, con quien vivas. Esas personas, cómo te hablan va a determinar lo que tu cerebro cree. Y miren que yo he notado algo incluso con mi esposo. Nosotros tenemos una relación muy profunda y nos hablamos nuestros escenarios, nos contamos lo que nos sucede, pero me pasa mucho que él me cuenta, entonces pasó esto, y yo le digo, cielo, yo veo esto, entonces esto, se queda mirándome y como que no, como que lo que dije no fue suficiente y a los días me llega y me dice, imagínate que hablé con no sé quiéncito, con un experto en no sé qué, con un amigo, y me dijo esto y esto y esto, exactamente lo que yo le había dicho antes. Y a mí me da risa, yo no digo nada, ahorita me va a escuchar en este episodio cuando lo diga, pero es normal, porque para su cerebro la validación externa en esa área específica se la da a su amigo. Y eso, señoras que escuchan este podcast, la mayoría de nuestros seguidores son mujeres, es la ventaja de las amigas, porque miren que muchas veces el cerebro de nosotros le va a creer más a lo que dice la amiga que a lo que dice el esposo, a lo que dice la amiga que a lo que dice la mamá, que lo que decimos nosotras mismas. Y miren que la buena noticia es que esa amiga verdadera, la que es como hermana, nos conoce muy bien y conoce muy bien nuestras cualidades, porque usualmente además no las tiene, usualmente nos complementamos, tenemos amigas que son muy diferentes a nosotras. En este viaje yo estaba con una diosa del movimiento, con precisión quirúrgica, saca taches de las plantas de los pies. Tiene un corazón tierno y sensible. Tiene una fe que mueve montañas. O sea, yo la veo a ella de una manera en que ella no se ve. Me voy a poner acá a llorar. Para terminar esta historia del viaje, que fue un viaje muy emocionante, les quiero decir algo. Un café no es suficiente. Me voy a ver contigo 10 minutos mientras tú sales de consulta y almorzamos y nos embutimos algo y hablamos y nos vemos. Sí, buenísimo, pero no es suficiente. Yo llevaba en este viaje una semana entera en donde estuvimos juntas, mercamos juntas, calmamos pataletas juntas, yo con mis 2 hijos, ella con los 2, éramos como con 4 hijos. Caminamos juntas, vimos cosas nuevas juntas, pero esto no era suficiente, o sea, nos estábamos como sincronizando. Yo pude ver la maternidad nuevamente a través de sus ojos, como cuando vivía en Colombia. Sentí que realmente alguien se ponía en mis zapatos y que entendía como tantas cosas que a veces no puedo hablar con nadie porque nadie me va a entender tanto como ella, que vive exactamente las mismas situaciones. Nuestros hijos nacieron sincronizados, pues les digo. Realmente alguien estaba en mis zapatos. Pero lo impactante para mí es que casi al final del viaje, faltaban 2 días para devolvernos, mi esposo me dice, es que han hablado mucho. ¿De qué han hablado? Yo me quedé fría. Yo dije, cada vez que vamos a hablar de algo profundo,
de algo realmente importante, uno de los 4 hijos nos interrumpía, mamá, mamá, mamá. Y terminábamos, sí, entonces, ay, mira, está tan lindo, mira el parque. Y finalmente el viaje se estaba quedando en fotos y en videos y en recuerdos bonitos, pero no en esa profundidad que uno quisiera. Así que mi esposo armó un plan y dijo, ustedes se van a estar este día que sigue, y nos encargamos de los niños, vayan y se toman un café y váyanse a este lugar y hagan esto y lo otro. Y lo hicimos y fue mágico, porque después de sincronizarnos 5 días, definitivamente uno necesita ese tiempo a solas. Nos escuchamos, hablamos, reímos, lloramos, oramos, nos dimos abrazos largos, profundos, y me di cuenta que el amor se cocina a fuego lento, que no hubiéramos, en un viaje de 3 días no hubiéramos podido tener esa capacidad de llegar a ese profundo, de hablar de los sueños, de lo verdadero, de los anhelos, de qué vamos a hacer este año, del matrimonio, de las finanzas, de tantas cosas tan importantes. Así que el mensaje grande hoy es, vengan, qué delicia un café, qué delicia un restaurante, qué rico vernos una vez a la semana, pero armen el plan. O sea, vuélense con sus amigas, vuélense al retiro, al congreso, al viaje, conecten profundamente, vayan ya, no dejen de hacerlo, miren la agenda, miren tiquetes, vuelos, en el bus, en el carro, al pueblo de al lado, lo que haya que hacer, porque esta es la mejor manera de prevenir el Alzheimer. La salud cerebral depende de la conexión social, ¿sí? Y el Alzheimer de los 70, recuerden, empieza a los 40. Entonces estamos en el momento en que debemos conectarnos más que nunca. Y todo lo que acabo de decir aplica para los hombres también. En mi casa yo soy la que más promueve los viajes de golf. Todos necesitamos tiempo de calidad, y quiero rescatar algo, y es que las mujeres tenemos el privilegio de abrazarnos, besarnos y hasta darnos nalgadas sin que haya un recelo cultural. Ojalá podamos criar una generación de hombres que no tengan temor de abrazarse con un amigo de esos que es como hermano. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Brainfulness Podcast.